Hola, primeramente queremos desear a todos los oyentes de radio e internet una bienvenida muy cariñosa. Soy su pastor y locutor de radio para el segmento de hoy titulado ¿Qué es un ser espiritual? Yo me llamo Pastor Frank Díaz de United We All Can. Estamos ubicados en el 14050 Northwest 22 Avenida, Opa-locka, Florida 33054. El correo de email de nosotros es ciscogroup@aol.com. El otro correo postal es 411 U de Unidos, W de Wilson, A de Adam, C de Carlos, @G de Geraldo, M de María, A de Adam, I de Índigo, L de Lindo.com. El teléfono es 305-305-7925. Primeramente le quiero anunciar que somos maestros de la palabra de Dios. Tenemos un banco de alimentos que abastece las necesidades de muchas personas que pasan hambre en la zona sur de la Florida. Y vamos a las calles en busca de las personas desamparadas. También buscamos a los pobres con el fin de llevarlos a 7 viviendas de restauración que le prestamos servicio. Tenemos una solución espiritual completa para la restauración de las personas sin hogar. Si quieres ser voluntario o ayudar de cualquier manera, por favor búsquenos en Facebook bajo unitedweallcan.com o en español se llama unidostodospodemos.com. También me puedes localizar a través de Facebook, a través de Frank Díaz. Vamos a repetir este mensaje al final de la hora. Si gusta más información, también puedes visitarnos a unitedweallcan.com. Ahora, bien, empecemos. ¿Qué es un ser espiritual? Algunas veces cuando estamos hablando con la gente que encontramos en las calles y nos presentamos como pastores, muchas veces las personas declaran de siguiente manera: ¿eres un pastor? Bueno, eso es agradable, pero yo no soy religioso. Pero eso sí, yo soy espiritual. ¿Qué es un espíritu? ¿Qué significa ser espiritual? La gente suele confundir la espiritualidad con la religión. Muchas personas se declaran espiritual sin saber el verdadero significado de la palabra. Yo no voy a estar enseñando acerca de la religión. Voy a hacer la enseñanza de lo que realmente significa ser espiritual, con el fin de encontrar la verdad. Para eso necesitamos ir a las Sagradas Escrituras, escrito por hombres, inspirado por el Espíritu Santo. Si usted está en su casa, abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, y escuche. Si usted está conduciendo un automóvil o motocicleta, este no es el tiempo para leer. Voy a leerte un verso en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pausa por un momento. Hay dos palabras claves aquí: imagen y semejanza. Vamos a examinar estas dos palabras cuidadosamente. La palabra imagen en el diccionario hebreo es una raíz que significa la sombra, un fantasma o algo no visible, es decir, una ilusión o parecido, por lo tanto, una figura representativa o un espíritu invisible. Esta palabra imagen representa a Dios y Dios es un espíritu. En otras palabras, Dios nos ha creado con un espíritu idéntico al suyo. Esto nos convierte en seres espirituales. Ahora bien, la palabra semejanza en el diccionario hebreo es a la forma o al igual que o de manera similar a Dios. Mejor dicho, somos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros estamos hechos de 3
piezas únicas: espíritu, alma y carne. Dios no nos ha creado con un espíritu idéntico como el suyo. Simplemente quiero estar bien claro con lo que le estoy explicando. Estamos hechos de tres piezas únicas: espíritu, alma y carne. Dios nos ha creado con un espíritu idéntico como el suyo. Esta parte, el espíritu, si la desarrollamos, nos convierte en seres espirituales. Si la desarrollamos. La parte más importante de un ser humano, seguido por el alma, es el espíritu. Otra vez, la parte más importante en nosotros es nuestro espíritu. En consecuencia, el espíritu es la parte que desarrollamos menos. Dejamos que nuestras almas, donde se encuentren las emociones, nos dirijan en situaciones difíciles y pasamos mucho tiempo en el gimnasio con la esperanza de desarrollar nuestra carne o modificar con cirugías costosas la carne. La parte triste de desarrollar solamente nuestro cuerpo es que la carne, nuestro cuerpo físico, es temporal y desechable. Pero la parte más importante sigue siendo el espíritu. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios el Padre nos ha creado espiritualmente? O mejor dicho, ¿para qué se nos da un espíritu idéntico a su espíritu? La respuesta es sencilla. De esta manera, Dios Padre puede habitar o vivir dentro de nuestro espíritu. La Biblia dice que Dios usa nuestro espíritu como una lámpara para ver lo que tenemos dentro de nosotros físicamente y espiritualmente. El libro de Proverbios 20, verso 27, dice: el espíritu del hombre es la vela, o ciertas versiones dicen, es la lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo de la barriga. Así que cuando aceptamos a Dios de una manera consciente, o cuando estamos gobernados por la conciencia y la conciencia nos avisa que tenemos que tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, nos convertimos en un nacido de nuevo espiritual. Ahora, tomen precaución y entiendan lo que es un ser espiritual. Dios no nos convierte en dioses. Simplemente dicho, Dios nos creó como seres espirituales, punto. Existimos en tres formas, o nosotros nos manifestamos en espíritu, alma y tercera, carne. Quisiera que cada uno preste mucha atención a lo que les voy a enseñar. Esta es la parte más importante del segmento. Usted, el oyente, está a punto de recibir una revelación espiritual que posiblemente nunca hayan recibido anteriormente. Como dice la palabra de Dios, cada ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y carne. La tercera parte, la carne de nuestros cuerpos físicos, es temporal y desechable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma del hombre? Antes de responder a esta pregunta, permíteme aclarar un mito común. Muchas instituciones no bíblicas enseñan que el espíritu y el alma son los mismos. No voy a perder el tiempo, ni el tiempo de usted, ni el mío, para explicarles sus falsas doctrinas humanas. Prefiero hablar de lo que dice la palabra, que tiene el espíritu y el alma en común, es que ambos son vehículos o recipientes. Les repito, lo que tiene el espíritu y el alma en común es que ambos son vehículos o recipientes. Los dos fueron creados en forma similar, con la diferencia que el espíritu del hombre le pertenece solo a Dios el Padre. Les repito, el espíritu del hombre le pertenece a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Todo ser humano va a experimentar una muerte física, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hebreo, capítulo 9, verso 27, dice la palabra: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez
y después el juicio. Cuando un ser humano muere, el espíritu del hombre vuelve a Dios. El espíritu del hombre es lo que la Biblia dice sobre el espíritu del hombre. Esto es lo que se dice. El espíritu es pneuma. Es una palabra griega y significa, escuchen, una corriente de aire, es decir, la respiración. Acuérdate, estamos hablando del espíritu, o también se define como una brisa por analogía, o un espíritu figurativo, es decir, humano, un fantasma o la vida o el espíritu. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es ruach, que también significa espíritu o viento, aliento por la semejanza, es decir, un sensible o exhalación violenta o espíritu parecido. Eso es lo que quiere decir el espíritu en hebreo y griego. Ahora, continuando, el alma, que es la definición bíblica del alma. Mira que son muy similar, pero diferentes. La definición del alma en la palabra griega es psuche. Psuche. Presten atención, también se define como la respiración, es decir, espíritu abstracto. ¿Qué quiere decir eso? No tiene una existencia física o concreta. Otra vez, invisible. El corazón y la mente del hombre tienen una conexión con la alma. El alma es el vehículo o recipiente que Satanás quiere controlar. ¿Y por qué quiere controlar el alma? Porque si él tiene un lugar en el alma donde se encuentran las emociones y la verdadera identidad del hombre, es mucho más fácil controlar el corazón y la mente del hombre. Cuando un ser humano conscientemente invita a Jesús a entrar a su espíritu, Dios llena el espíritu del hombre de su Espíritu Santo. De esta manera, es mucho más fácil para Dios controlar el alma y la carne siempre y cuando el ser humano le entregue su voluntad que se encuentra en el corazón a Dios. Les repito, el alma sirve como un vehículo o un recipiente. Si un hombre opta por no recibir el regalo de la salvación por medio de Jesús, entonces la puerta está abierta para Satanás y sus espíritus malignos que ocupen el alma de un ser humano. Una vez que un hombre rechaza a Jesús, dos cosas pueden pasar en el hombre, dependiendo de su ambiente social, positivo o negativo. 1. Se puede parecer muy normal y contenido en su estilo de vida. Él puede incluso ser un ciudadano productivo y parecer muy moral en la sociedad. Pero cuando se trata de asuntos espirituales, esa persona rechazará cualquier tipo de entrenamiento espiritual bíblico o rechazará la sana doctrina del Evangelio de Dios. También tendrá un momento muy difícil tratar en el tema de Jesucristo como Señor y Salvador. Esta lección no hace que el hombre completamente se entregue a la maldad. Simplemente esa persona, o aunque diga que es espiritual, no se desarrolla correctamente espiritualmente. Número 2. Una persona que está en un ambiente de maldad puede ser conducido como un vehículo para hacer actos malos o incluso grotescos contra seres vivientes. ¿Cómo podemos estar seguros que el alma es como un aliento? Vamos a la palabra. Lo dice en Génesis 2:7. Mira lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue un hombre
y fue el hombre un ser viviente. Pausa. Voy a repetir lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y ahora presten atención, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, la palabra nos dice algo más acerca de la diferencia entre el alma y el espíritu. Claro que sí. Vamos a continuar leyendo en la palabra en Hebreos 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Efectiva. Hace un efecto. Y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Presten atención. Y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos alimenta con su palabra, con el fin de darnos vida, y que es una palabra que hace un efecto o un cambio en ti, un cambio permanente en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu corazón y en tu mente. En otras palabras, una persona espiritual debe sobrevivir con una dieta de alimentos bíblicos diariamente. Si usted es realmente una persona espiritual, tiene que comer la palabra de Dios, o tiene que tener entendimiento de lo que dice la palabra de Dios y tener una dieta diaria de la palabra. Si realmente te consideras espiritual, toma un momento para evaluar y analizar lo que está sucediendo a tu alrededor. Si miras a tu alrededor en todo tipo de comercios, los medios de comunicación, la industria del entretenimiento que abarca la radio, la televisión, las películas, la música popular y el internet, hay muy pocas personas en el mundo que podemos considerar como seres espirituales. ¿Y por qué no podemos considerar a muchas personas espirituales? Porque no se están manifestando con el fruto del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu de Dios es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad o cariño, bondad, ¿qué es eso? Alguien que quiere hacer el bien, fidelidad, alguien que es fiel, mansedumbre o gentileza o humildad, y dominio propio, que se puede controlar. Quiero hacer una pausa por un momento y compartir mi testimonio. Y quiero compartir con ustedes mi viaje espiritual. Quiero que mi testimonio sirva como esperanza a los pobres en la fe y una advertencia para aquellos que están espiritualmente perdidos. El libro de Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos entrarán por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encontrarán. ¿Oyeron eso? Y solo unos pocos la encontrarán. ¿Oyeron bien? La Biblia nos habla de dos caminos. Se los repito. Porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la destrucción, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Muchos entrarán,
por la puerta donde se les permite desarrollarse carnalmente. Estas personas van a elegir vivir sin vida, sin incluir a Dios, o los que piensan y dicen que son espirituales y no lo son. Estas personas que entran por esta puerta de par en par a la destrucción rechazarán la oferta de salvación de Dios y algún día tendrán que enfrentarse a una eternidad sin esperanza. Pero la otra puerta, estrecha o directa, y el camino angosto, esta es la puerta de la vida eterna. Y las personas que se desarrollan espiritualmente y de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, encuentran a Jesucristo. Pero la otra puerta, estrecha o directa, y el camino angosto, esta es la puerta de la vida eterna. Y las personas que se desarrollan espiritualmente, de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, encontrarán a Jesucristo. Si usted realmente quiere desarrollarse espiritualmente, le ruego que me escuche bien. Si usted es un producto de divorcio, si usted tiene orgullo y arrogancia, si usted lucha contra espíritus de ira, rabia, celos, envidia, amargura, si no puede encontrar descanso o la paz, si usted tiene un espíritu de pesadez o depresión, si usted es adicto al alcohol, drogas, sexo, pornografía, los medicamentos con receta, videojuegos violentos y no violentos, si usted está luchando contra una enfermedad o enfermedades y como muchos han perdido la esperanza, hoy os traigo palabras de esperanza. Traigo palabras para edificación, exhortación y consolación. Nuestro objetivo es llevarlo a la verdad escrita, de modo que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que todos tengamos esperanza. Por eso hoy abro mi corazón como un verdadero testigo del poder de Dios en mi vida. Hoy voy a compartir mi testimonio con ustedes. Testificaré del gran amor hacia cualquiera que se humille y clame al Salvador del mundo, Jesucristo. Este es mi testimonio. Nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, México, de madre mexicana y padre español. Ninguno de ellos se consideraban seres espirituales. Era costumbre en Ciudad de México de tener una criada que cuidaba niños recién nacidos. Yo era el único varón niño en mi familia y la criada indígena que me cuidaba era pobre pero muy cariñosa. Era una campesina con el nombre de Erlinda. No sé si ella era espiritual, sino lo poco que recuerdo es que me quería mucho. Y yo aprendí de ella amor, la humildad y la comprensión. No tengo ningún recuerdo similar de mi madre. A la tierna edad de 2 años mis padres se divorciaron y mi padre me envió a vivir con mis 2 tías y mi abuelo en La Habana, Cuba. El año fue 1956. Esta dolorosa ruptura espiritual de divorcio llegaría a hacerme daños en mis últimos tiempos. Aunque tenía 3 tíos, todos casados, las que me criaron en su mayoría eran 2 tías. Una de mis tías me disciplinaba amorosamente y la otra, cocinera, me llenaba de amor y de mucha comida. Una de las cosas más grandes que me recuerdo entre nuestra familia era la cantidad de amor que sobreabundaba. Cuando tenía 6 años, mi familia se trasladó a Miami huyendo de la dictadura de Fidel Castro en Cuba. Mi padre voló desde México, compró una casa en Miami, Florida, y regresó a México a trabajar como vendedor para una compañía de Ginebra. Su profesión me impactaría espiritualmente años después. En 1960, Miami era un paraíso. Había mucha paz en el sur de la Florida. Cuando empecé mi infancia, mis tías me mandaban a la iglesia con mis primas. Yo solo me aburría y a menudo me daba miedo los servicios. Finalmente, cuando cumplí 10 años, le dije a mi familia que nunca iba a asistir a la iglesia otra vez. Ellos estuvieron de acuerdo y esto fue un gran error de parte de ellos.
A la edad de 15 años empecé a trabajar para una cadena de tiendas comestibles. Mi primer día de trabajo duró 13 horas sin tiempo de comer un almuerzo o una cena. Fui entrenado por los gerentes y desarrollé una pasión por la excelencia. También noté que todos los gerentes estaban robando comida cada noche y practicaban muchas cosas inmorales con las cajeras de la tienda. Muy pronto empecé a robar alimentos también. Sin embargo, yo no robé por razones personales o para ganar dinero. Robé alimentos y bebidas con el propósito que al final de la semana invitar a todos los empleados de alrededor a una gran fiesta en la playa sin ningún costo para ellos. Fue durante estos años que desarrollé un hábito de beber alcohol y experimentar con drogas ilegales. No sabía en ese momento que el alcoholismo de mi padre se me estaba impartiendo o transfiriendo en mí espiritualmente a través de su alma. ¿Puede ocurrir tal cosa? Él vivía en México, Distrito Federal, y yo en Miami, Florida. ¿Cómo puede ocurrir tal cosa? ¿Es imposible? No. Claro que puede ocurrir tal cosa. Veamos lo que la Biblia dice que ocurre en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Miremos la escritura. La Biblia dice que cuando entramos en el matrimonio, el marido y la mujer se convierten en una sola carne. Esto significa que el espíritu y el alma de cada padre se conectan. Si usted produce niños, la conexión espiritual es multiplicada. Recuerden lo que dije. Yo no sabía en ese momento que el alcoholismo de mi padre se me estaba impartiendo o transfiriendo en mí espiritualmente. Entonces, vamos a la Biblia en busca de respuesta. Primero veremos cómo un ser humano, usando su espíritu, puede impartir un bien o, en el caso de Pablo, un don espiritual. Miremos a Romanos 1:11. Y dice Pablo, porque anhelo verlos para impartir algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, o confirmado quiere decir establecidos. Si Pablo puede impartir un don espiritual para hacer un bien, entonces si nosotros practicamos las cosas buenas que solamente se pueden encontrar en la Biblia, usando nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios, es posible que podamos impartir buenas cualidades espirituales a otros. Ojo, si practicamos el mal, entonces es perfectamente posible impartir cualidades espirituales del mal en los demás, usando nuestra alma dañada, especialmente en miembros de nuestra familia. Pero uno lo hace usando su alma dañada y no en su espíritu. El alma se puede transmitir, el mal se puede transmitir por su alma si está dañada. Recuerden, los dos vehículos están compuestos de materiales espirituales similares. Una corriente de aire, es decir, la respiración, o una brisa, o un aliento. Como les decía, fue durante estos años que desarrollé un hábito de beber alcohol y experimentar con drogas ilegales. También empecé a declararme ateo. Yo era una persona que no creía o le faltaba creer en la existencia de Dios o cualquier cosa espiritual. A la edad de 17 años, uno de los gerentes de la tienda donde trabajábamos juntos, llamado Tom Flannery, desarrolló un gran odio hacia mí. Al igual, yo desarrollé un odio y la mala voluntad hacia él. Un día de repente lo enviaron a otra tienda no muy cercana. Imagínense mi alegría. Yo estaba muy feliz de escuchar las buenas noticias. Después de un año, yo fui transferido por mal desempeño en el trabajo. El alcohol y las drogas empezaron a afectarme negativamente. Mi consumo excesivo de alcohol empezó a afectar mis responsabilidades de trabajo. Y los gerentes decidieron mandarme a otra tienda para que otros lidiaran con mi condición. Cuando llegué a la nueva tienda, no podía creer lo que veía. Tom Flannery era el jefe directivo y tenía que trabajar para él.
Ahora quiero que se imaginen mi espanto y mi confusión al ver a un hombre que me odiaba con gran venganza, y los dos nos habíamos odiado profundamente y éramos enemigos mortales. Ahora, para mi sorpresa, yo estaba entrando en su tienda. La serie de acontecimientos que tuvieron lugar ese día afectarían a mi vida espiritual hasta el día de hoy. Cuando mi enemigo Tom me vio, corrió hacia mí y me dio un gran abrazo. ¿Un abrazo? Sí, un fuerte abrazo. Por supuesto, este abrazo me dejó muy confundido. Me dijo mientras me abrazaba que me había estado orando por mí desde que había aceptado a Jesús. Continuó diciendo que ya no era la misma persona que me odiaba anteriormente y testificaba sin parar que era una nueva criatura. Por supuesto, este abrazo me dejó muy confundido. Me dijo mientras me abrazaba que había estado orando por mí desde que había aceptado a Jesús. Continuó diciendo que ya no era la misma persona que practicaba la maldad. Me quedé frío e impactado. Me sacudí suelto de sus brazos y le grité: ¿qué te pasa? ¿Por qué me abrazas? ¿Estás loco? Él respondió en varias ocasiones que no estaba loco y que Jesús le había cambiado para bien. Dijo que él no engañaba a su esposa ni robaba y que ya no tenía malos sentimientos hacia otros, incluyéndome a mí. Lo único que me pedía es que trabajara para él y le escuchara el mensaje del Evangelio de la salvación a través de Jesucristo. Le dije en alta voz: ¿a través de quién? Él respondió con gran compasión: Jesús. Este es el momento en que perdí los estribos y grité hacia él la siguiente declaración: Jesús, él no existe. Es una fábula, una leyenda y una mentira. Fue inventado por los hombres que roban a la gente de su dinero y controlan a millones como ovejas. Él se puso firme y con una amable sonrisa me dijo que yo estaba equivocado. Y cuanto más le gritaba, más decidido estaba para enseñarme la verdad sobre Jesús. Me respondió con firmeza y con gran delicadeza y me invitó a razonar con él. Y él me dijo lo siguiente: ¿no me ves? ¿No ves que he cambiado? ¿Por qué crees que te pedí a la gerencia central para que vinieras a mi tienda? Hice esto para poder compartir el plan de salvación por medio de Jesucristo. Enseguida le grité: tú hiciste la solicitud para que yo viniera a tu tienda. ¿Tú eres el responsable de esto? Él dijo: sí, lo hice porque me preocupo por tu vida eterna. También quiero lo mejor para ti y tu familia. Durante el tiempo que yo estaba gritándole estos insultos, no pude evitar notar que estaba en paz y que parecía tener alegría. Durante todo el tiempo en nuestra conversación, en altas voces, yo examinaba su rostro y me daba cuenta de que tenía una apariencia extraña. Empecé a centrarme más en su cara y vi que tenía un resplandor o una luz. No estaba seguro, pero yo pensé en mi corazón y empecé a percibir en mi espíritu un fuerte sentimiento de amor y de compasión por mí de parte de él. Este fuerte sentimiento me llevó a la ira y a la frustración. Yo no podía entender por qué Tom, mi amigo, había cambiado su actitud hacia mí. También no entendí qué o quién lo pudo haber cambiado en una manera tan drástica. Recuerden que en el segmento de hoy trata con las personas que se consideran espirituales. Y estamos aclarando lo que significa ser un ser espiritual. Si una persona dice que es espiritual, entonces esa dicha persona tiene que demostrar 9 cualidades espirituales. Ellos tienen que demostrar el fruto espiritual y la única manera de que un ser humano pueda producir fruto es si tiene el Espíritu viviente de Dios en su espíritu. El fruto del Espíritu Santo
es un término bíblico que resumen 9 atributos de una vida cristiana, según el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia o largo sufrimiento, benignidad, cariño, bondad, hacer el bien, fidelidad, ser fiel, mansedumbre o humildad, gentil, y dominio propio. Regresando una vez a mi testimonio, tomé el hombre que una vez yo lo consideraba que era mi mayor enemigo, ahora no era la misma criatura. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué le habrá pasado? Desconocido para mí en ese momento, Tom estaba demostrando el fruto del Espíritu. Por primera vez en mi vida, una persona se estaba manifestando espiritualmente. Yo no entendía en ese momento por qué yo estaba en la oscuridad y lo que decía la palabra de Dios en tinieblas. Desconocido para mí en ese momento, Tom estaba demostrando el fruto del Espíritu. Por primera vez en mi vida, una persona se estaba manifestando espiritualmente. Y yo no entendía en ese momento lo que pasaba en él. Yo me encontraba en la oscuridad o lo que dice la palabra de Dios en tinieblas. Tom me mostró el amor, un amor que perdona y penetra hasta el corazón más duro como el que yo solía tener. Tom me mostró que estaba lleno de una alegría abundantemente. No le importó lo mucho que intenté de asaltarlo verbalmente, no tenía ningún efecto negativo sobre él. Hoy me doy cuenta que Tom tenía una inmensa riqueza de alegría en él. Tom me mostró que estaba en paz dentro de sí mismo, a lo contrario de mí, que estaba en guerra con Dios y en mí mismo. Tom también demostró cualidades de poder aguantar largo sufrimiento. También fue muy amable conmigo. Sabiendo mi condición, me trató con amabilidad. Tom también se comportaba con integridad moral y sabiduría, unas cualidades que yo nunca le vi demostrar anteriormente. La forma en que testificó acerca de Jesús también me mostró que estaba seguro y que tenía una gran fe en el Evangelio de Jesucristo. Me trató con gentileza y consideración y por último mostró un gran control de sí mismo. Me habló con cuidado para no tratar de hacerme daño. Para continuar mi testimonio, el día que tuve el encuentro con Tom, nunca me puedo imaginar que ese día, el día que tuve el encuentro con Tom, nunca me puedo imaginar que ese día se convertiría en uno de los días más grandes para mí. Fue la época en que Jesús extendió sus brazos a mí en un gesto de amor. A medida que trabajaba a diario con Tom, lo único que hacía era observarlo y grabar su testimonio en mi corazón. Él hablaba con todo el mundo en esa tienda. Le hablaba de la Biblia o de Jesús. Todo lo que podía hacer es sacudir mi cabeza con incredulidad y pensar en mi corazón que Tom había perdido la razón. Al cabo de unos meses, me mostró un versículo en la Biblia en el libro de Apocalipsis. No recuerdo la escritura, pero una semana después, en un domingo por la mañana, entré a una pequeña congregación de la iglesia en el sureste de Miami. La iglesia se llamaba Grace Baptist Church y el pastor se llamaba Dick Frost. Al entrar al santuario me senté en la última fila. Para el colmo, hasta la fecha no me acuerdo del sermón del pastor. La única cosa que sí me recuerdo es lo que sucedió después. Cuando terminó su sermón, parece que ofreció que pasara la congregación al frente del púlpito. Recuerdo que empecé a levantarme del asiento y comencé a dirigirme por el pasillo hacia el pastor.
Él estaba en la parte superior del púlpito, como a 3 pies de altura. Cuando me levantaba y me dirigía por el pasillo hacia él, oí una voz dentro de mí gritando: no vayas ahí, vuelve a sentarte. Parecía que cuanto más me acercaba al pastor, la intensidad y volumen de esa voz se alzaba. La voz me gritaba órdenes violentas: regresa, vuelve a sentarte, me decía la voz. Por último, cuando llegué a la parte delantera de la iglesia, me encontré mirando al pastor de cara a cara. Él me miró y me dijo: hijo, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? En ese momento miré al pastor con mucha ira y la furia dentro de mí empezó a quemarme. Levanté mi puño y extendí el dedo índice al cielo, y antes que pudiera maldecir al pastor como yo quería en ese momento, algo o alguien invisible me pegó fuertemente en las piernas detrás de ambas rodillas. Yo estaba a punto de romperme las 2 rodillas contra el suelo cuando el pastor cogió mi puño extendido y suavemente dejó que mis rodillas tocaran suavemente al suelo. El segundo que toqué de rodillas el suelo, empecé a llorar como un bebé recién nacido. La voz dentro de mí explotó con una nueva orden, con nueva furia, y me empezó a gritar: deja de llorar y no llores, me decía la voz. Cuanto más me gritaba, más lloraba. Por dentro de mí, yo no podía entender por qué estaba llorando. También por qué había una voz dentro de mí gritándome. Y mucho menos no sabía quién me golpeó detrás de las piernas, porque yo era la única persona en la parte delantera de la iglesia. Mientras yo pensaba todas estas cosas en mi corazón, entre medio de mis llantos, la voz gritando en mi cabeza, el pastor me volvió a repetir una vez más con gran dulzura: hijo, ¿quieres recibir a Jesús? Lo miré a través de mis ojos hinchados de lágrimas y dije: ¡guau! No podía hablar, solamente podía llorar. Y con gestos, usando mi cabeza, le dije que sí. El segundo que señalé con mi cabeza que sí lo aceptaba, esa voz que me gritaba comenzó a desvanecerse y se fue. Al instante me sentí lleno de paz, con un sentimiento muy agradable. Me levanté lentamente y cuando me puse de pie con la espalda recta, inmediatamente en mi espíritu sabía que había un Dios en el universo, que era Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En segundos pasé de ser un ateo incondicional a un creyente, lleno del fuego de Jesús. Ese día me convertí yo en un ser verdaderamente espiritual. Dios Padre, por medio de Jesús, había depositado su espíritu en mi espíritu. Dios comenzó a sanar mi alma, mi corazón, mi mente y mi cuerpo en ese mismo instante. Hoy estoy en la radio enseñándoles la palabra de Dios y me presento a ustedes como un humilde pastor ordenado al servicio de Jesucristo. El tema de este segmento fue: ¿qué es un ser espiritual? Hoy mi pregunta para usted ¿es usted verdaderamente un ser espiritual? Permítame hacerle otra pregunta, que puede darle una mayor comprensión acerca si usted es verdaderamente espiritual. Esta es la pregunta: si muriera usted ahora mismo, en la condición que usted se encuentra en este momento, ¿está usted 100% seguro, de acuerdo con lo que dice la Escritura, que iría al cielo? Antes de responder, examínense y presten mucha atención a mi pregunta, que le voy a repetir de nuevo.
Si usted muriera ahora mismo, y que Dios no lo permita, en la condición que usted se encuentra en este momento, usted está 100% seguro y de acuerdo con lo que dice la palabra, que irían al cielo. Si su testimonio es, Pastor Frank, no estoy 100% seguro y no estoy seguro de lo que dice la Biblia. No estoy 100% seguro que si yo muriera iría al cielo. Si ese es su testimonio, usted es muy honesto. Entonces yo le diría a usted, el primer paso para llegar al cielo es la honestidad. Y usted acaba de responder con honestidad. Así que ahora usted está a mitad del camino. Permita preguntarle 3 preguntas más. Si ha contestado que sí a la primera pregunta, le voy a hacer 3 más. 1. ¿Usted reconoce que hay un solo Dios? Número 2. Reconoce que tuvo un hijo que se llama Jesucristo, que murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y vive ahora. Y número 3. ¿Reconoce que somos pecadores? Si usted contestó sí a las 3 preguntas, ahora repitan conmigo la siguiente oración. Cierren sus ojos y les repito, si están conduciendo un automóvil o motocicleta, este no es el tiempo para cerrar los ojos. Pero repita esta oración. Padre, yo reconozco que hay un solo Dios y que tuvo un hijo que se llama Jesucristo, que murió en la cruz, fue enterrado, resucitó el tercer día y ahora vive. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que no solamente me perdones, pero que me transformes a través de tu Santo Espíritu y que nunca más recuerdes mis pecados. Yo te pido, Señor, que vengas a morar en mi espíritu y que tú pongas tu palabra en mi corazón. Hoy y para siempre te recibo como mi seguro Salvador. Satanás, no tienes arte ni parte conmigo. Nunca más te voy a obedecer. Yo solamente tengo un Dios y un seguro Salvador y se llama Jesucristo. Amén. Ahora, si usted ha dicho esta oración en voz alta y lo creyó en su corazón, usted nació de nuevo espiritualmente. Hoy tomó su primer paso a la victoria. Hoy usted es un ser espiritual. Encuentren una iglesia que enseña la palabra pura de Dios y comiencen a recibir estudios bíblicos con un buen maestro. Esto va a terminar el segmento de radio llamado ¿Qué es un ser espiritual? Para más información y nos quiera contactar, por favor, llámenos al 305-305-7925 o nos puede ubicar en unitedweallcan.com y nos puedes encontrar en Facebook bajo United We All Can. Se deletrea U de Unidos, N de Noriega, I de Índigo, T de Tomás, E de Eduardo, D de Dedo, We, W de Wilson, E de Eduardo, All, A de Adam, L de Linda, L de Linda, Can, C de Carlos, A de Adam y N de Noriega. En Facebook nos puedes encontrar o también me puedes encontrar bajo Frank Díaz, F de Francisco, E de Rolando, A de Adam, N de Noriega, K de Kilimanjaro, D de Dedo, I de Índigo, A de Adam y Z de Cebra. Le repito, nos puedes llamar al 305-305-7925 si quiere ser un miembro, si quieres apoyarnos
para alimentar a los pobres. Nos puedes contactar a través del correo electrónico que es ciscogroup@aol.com. C de Carlos, I de Indio, C de Carlos, I de Indio, S de Samuel, C de Carlos, O de Orlando, G de Geraldo, R de Ramón, O de Orlando, U de Unidos, P de Pedro, @ A de Adam, O de Orlando, L de Linda.com. Somos maestros de la palabra y queremos agradecerle por su tiempo que hemos pasado juntos. Que Dios me los bendiga. Se despide de usted cordialmente, Pastor Frank Díaz.